santas son de él, las estrellas y el manto celestial. Sea ya la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz, y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz, con su eterno amor. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz, con su incenso amor. A su imagen Dios formó al hombre Adán, luego hizo una mujer amada de él, y los colocó en el jardín de Edén, donde había de seguirle siempre fiel. Sea ya la luz, ordenó Jehová, con su excelente voz, y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz, con su excelso amor. El buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz, con excelso amor. El perfecto gozo había en el Edén, ellos se gozaban al andar con Dios, comunión completa había ya también, al oír de Jehová la tierna voz. Sea ya la luz, ordenó Jehová, con su fuerte voz, y la luz fue ya. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz, con su excelso amor. Hoy el buen Jesús, nuestro Redentor, brinda al mundo luz, con excelso amor. Buenos días, gracias al Señor porque nos permite iniciar este tiempo con esta preciosa alabanza, una alabanza que nos recuerda las maravillas que nosotros podemos contemplar en Dios a través de la creación, a través de las cosas que Él ha hecho. Vamos a cantar otro canto maravilloso que se llama Majestad. Si usted lo sabe, acompáñenos. Majestad, excelsa majestad, tributable la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzar al Salvador, Señor, el vencedor. Alabar, engrandecer su santo nombre. Adorar, magnificar al gran Redentor. Celebrar el Salvador, Cristo Jesús, Rey y Señor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Su poder cantar. Él es creador, sustentador, reinador. Alabar, engrandecer su santo nombre.
Jesús, Rey y Señor. Papi, ¿qué dice ahí? Papi, ¿qué dice ahí? Muy buenos días de nuevo. Es un gusto volver a compartir con ustedes esta mañana, este día, esta oportunidad, la palabra del Señor. Compartir la palabra del Señor con ustedes es un privilegio, hermanos. Es una responsabilidad, es un deber que el Señor nos ha encomendado. Y qué bueno que ustedes han estado pendientes para conectarse en este momento. ¿Qué dice si pedimos la dirección del Señor para este tiempo orando? Padre nuestro que estás en el cielo, agradecemos la vida que tú nos das, agradecemos el aliento de vida que pones cada mañana en nosotros. Agradecemos también, Señor, la oportunidad que tenemos de aprender tu palabra, de escucharte. Y solo pedimos, Señor, que tu misericordia se muestre a nosotros, ayudándonos a comprenderla, a comprender tu palabra. Ayudándonos también, Señor, a obedecerla. Para eso nos has dado tu palabra, para obedecerla y para que tu palabra tenga efectos poderosos en nuestra vida, para que tu palabra obre cambios, para que tu palabra estimule nuestro crecimiento como hijos tuyos. Bendice a cada uno de los hermanos que están escuchando esta palabra, que van a estar escuchando esta palabra en el camino. Bendícenos con tu palabra, Señor. Que tu palabra traiga gozo a nuestro corazón, que tu palabra traiga enfoque a nuestra vida, y que tu palabra nos haga mejores hombres, mejores mujeres, para la gloria tuya, para testimonio a este mundo y para la prosperidad del Evangelio aquí en esta tierra donde tanta necesidad hay de él, Señor. Muchas gracias. Gracias por tu fidelidad mostrada a nosotros en todas estas semanas difíciles. Muchas gracias por tu cuidado físico. Muchas gracias por la provisión de alimento, la provisión económica. Muchas gracias, Señor, por la paz que tú has puesto en nuestro corazón. Y muchas gracias porque nos permites ver las cosas del futuro a través de tus promesas, con esperanza y con la confianza puesta en ti, Señor. Muchas gracias. Pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe en los minutos que tenemos por delante para estudiar tu palabra. Oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Apreciados hermanos, ubiquémonos en la carta de Efesios. Continuamos con Efesios. Capítulo 5, Efesios capítulo 5. Ya vamos avanzados, si se dan cuenta, ya vamos avanzados con esta carta. Ya hoy tenemos nuestro segundo estudio en el capítulo 5 de Efesios. Ha sido una experiencia muy bonita estar estudiando Efesios y un aprendizaje, hermanos, muy provechoso. En los primeros 3 capítulos de Efesios estuvimos estudiando la obra que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Esa obra de Jesús que nos ha dado una nueva identidad. Esa obra de Jesús que ha cambiado nuestra vida. Por eso Pablo dijo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cristo y su evangelio es eso lo que hacen, darnos un nuevo comienzo, darnos una nueva vida. Y los capítulos 4, 5 y 6, entonces nos están enseñando cómo vivir esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Cristo nos ha dado una nueva identidad, una nueva vida. Y también nos quiere enseñar cómo conducirnos en esa nueva vida. De hecho, la idea alrededor de la que queremos meditar esta mañana es esta: una vida consecuente con nuestra nueva posición en Cristo. Una vida consecuente con nuestra nueva posición en Cristo. Y eso vamos a estudiarlo en el capítulo 5 de Efesios. El viernes estuvimos hablando de la primera parte o de los primeros versículos de ese capítulo 5 de Efesios y observábamos 2 cosas. Porque el versículo 1 del capítulo 5 de Efesios,
nos está recordando que usted y yo somos hijos de Dios, porque Él así lo quiso. Él nos tomó de allá del mundo y nos trajo para hacernos parte de su familia. Entonces, usted y yo somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ser imitadores de Dios. ¿Recuerda que hablamos de eso el viernes? Imitar el carácter santo de nuestro Dios, la primera responsabilidad. Pero la segunda responsabilidad que tenemos es huir de todo aquello que no se conforma al carácter santo de Dios. ¿Se dio cuenta? Entonces, lo primero es, seamos imitadores de todo aquello que es conforme al carácter de Dios. Imitadores de todo aquello que sale del carácter santo de Dios, pero debemos huir de aquellas cosas que no se conforman al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Hoy queremos seguir estudiando la misma idea, porque es la misma idea que Pablo sigue desarrollando en el resto del capítulo 5, por lo menos hasta el versículo 20. Entonces, hoy vamos a estudiar versículos 8 hasta el 20 y siempre en ese mismo hilo de pensamiento. Vivamos una vida consecuente con nuestra nueva identidad que hemos recibido en Cristo. Y para ello, creo que no vamos a estudiar versículo por versículo del 8 al 20, pero de esa porción vamos a recoger cuatro exhortaciones principales que Pablo dirige hacia la iglesia de Éfeso. Y vamos a centrarnos en esas cuatro exhortaciones que Pablo hace. Y quiero que leamos de entrada todo el párrafo, desde el 8 al 20, y luego vamos a observar en cuáles exhortaciones vamos a detenernos en el estudio de esta mañana. Entonces leamos, hermanos, del versículo 8 al 20. Dice así: porque en otro tiempo, oiga, está hablando de nosotros, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Repito, el tema o la idea principal que queremos desarrollar esta mañana es viviendo o vivamos una vida consecuente con la nueva vida que tenemos en Cristo, o con la nueva posición que hoy nosotros tenemos en Cristo. Y les decía que vamos a centrar el estudio esta mañana en cuatro exhortaciones que Pablo presenta aquí en esta porción que hemos leído. Que por cierto, estas cuatro exhortaciones tienen una característica. Cada una de ellas se divide en dos partes. La primera parte es una exhortación negativa y la otra parte es una exhortación positiva. Las cuatro exhortaciones tienen esa característica, una forma negativa en la exhortación y una forma positiva
en la exhortación. Por ejemplo, miremos así de manera panorámica las cuatro exhortaciones. La primera está en el versículo 11. Mire, el versículo 11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Esa es la parte negativa, la forma negativa. No. Siempre la forma negativa empieza con un no. El mandamiento: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Y aquí viene la forma positiva, sino más bien reprendedla. De esa es la primera que vamos a hablar. La segunda está en el versículo 15. Ponga su vista ahí en el versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y aquí viene la forma negativa: no como necios. Y a continuación la forma positiva: sino como sabios. ¿Se da cuenta la característica de estas exhortaciones? Una forma negativa y una forma positiva. La otra exhortación está en el versículo 17. Por tanto, y aquí viene la forma negativa de la exhortación: no seáis insensatos. Esa es la forma negativa. La forma positiva es: sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y la última exhortación está, en el versículo 18. Dice el versículo 18, la forma negativa de la exhortación dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Esa es la forma negativa. Ahora observe la forma positiva: sino, dice, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, esa característica tienen las cuatro exhortaciones que vamos a estar estudiando esta mañana. Y estas cuatro exhortaciones están en el marco de esa nueva vida que Cristo nos ha dado y en la cual nosotros debemos permanecer. Y nuestra conducta de hoy en adelante debe reflejar esa nueva vida. Y las exhortaciones están alentándonos a esa conducta. Están animándonos, están diciéndonos que es allí donde debemos estar. Pero estas cuatro exhortaciones que hemos leído, la que está en el versículo 11, la que está en el versículo 15, la del versículo 17 y la del versículo 18, están subordinadas a una gran exhortación, a una exhortación principal. Y esa exhortación principal está en el versículo 8. Por cierto, la exhortación del versículo 8 es la exhortación principal de todo el párrafo, casi desde el versículo 1 hasta el 20. La exhortación principal es esa, que dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Está recordando quiénes éramos antes de encontrarnos con Cristo. Erais tinieblas. Dice: mas ahora sois luz. Y aquí viene la exhortación: andad como hijos de luz. Pregunta: ¿cómo debe andar el creyente en Jesucristo en este mundo? Como hijos de luz. Lo que nos está diciendo Pablo aquí con esta exhortación de andad como hijos de luz es que debemos vivir en la vida nueva que Cristo nos ha dado. Nos está diciendo que debemos avanzar en el proceso de transformación hacia esa vida que agrade al Señor. Eso nos está diciendo. Y también nos está recordando sobre todo que debemos vivir una vida coherente con la nueva posición de hijos de Dios. ¿Somos hijos de luz? Significa somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, entonces vivamos como hijos de Dios. Porque no es posible o no es coherente, no es concebible a la luz de la palabra que un hijo de Dios no viva como hijo de Dios. Entonces, un hijo de Dios sí debe vivir como hijo de Dios. Pero hablando más un poquito de esa expresión, andad como hijos de luz. ¿Qué significa eso de hijos de luz? Hijos de luz es una metáfora que usa el apóstol Pablo para referirse a las personas que están en la verdad de Dios. Hijo de luz, otra manera de decir hijo de luz es hijo de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la verdad de Dios. Entonces, un hijo de luz es alguien que está en la verdad de Dios. Y no solamente está en la verdad, no solamente conoce la verdad, sino que camina en la verdad de Dios. Y quiero aclarar que cuando
cuando me refiero o cuando digo la verdad de Dios, no estoy pensando en la identidad de una iglesia local. No estoy pensando ni siquiera en el credo doctrinal que los hombres hemos escrito. Ni estoy pensando en una denominación a la que podamos pertenecer. Cuando hablamos de la verdad de Dios, porque a veces nosotros equivocadamente decimos que nuestra denominación tiene la verdad, o que nuestra iglesia local tiene la verdad, o que el credo que hemos escrito tiene la verdad. Todo esto solamente es una interpretación de la verdad, pero la verdad realmente es esto. Y ojalá que el Señor nos ayude a interpretar correctamente la verdad para decir, estoy en la verdad. Entonces, la verdad es la verdad de Dios. Y todo aquel que ha tenido un encuentro con la verdad de Dios, con el Evangelio, con el camino correcto, entonces es hijo de luz. Y en las 4 exhortaciones que les anuncié al inicio, en la forma negativa, Pablo está advirtiendo a los hijos de la verdad o a los hijos de la luz, está advirtiendo contra los peligros de esa parte negativa de las exhortaciones. Por ejemplo, la primera exhortación decía, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas. Como hijos de luz, no debemos participar en las obras infructuosas de las tinieblas. La segunda exhortación nos exhortaba a mirar con diligencia para que no andemos como necios. Los hijos de luz no debemos andar como necios. La tercera exhortación nos anima a no ser insensatos. Los hijos de luz no debemos caracterizarnos por la insensatez. Y la última exhortación nos exhortaba a no embriagarnos con vino o a no embriagarnos con el pecado. Pero la segunda parte de las 4 exhortaciones nos animan a andar en ese camino como hijos de luz. ¿Y cuál es el camino? Reprender las obras infructuosas de las tinieblas, andar como sabios, ser entendidos en cuál es la voluntad del Señor y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, para que el concepto y la idea quede clara en ustedes sobre las 4 exhortaciones que leímos, es que la exhortación, la primera parte de cada exhortación nos está diciendo, así ustedes no deben vivir. Pero la segunda parte de la exhortación nos está diciendo, así es como ustedes deben vivir. Así que empecemos a estudiar las exhortaciones una por una. Volvamos a leer la exhortación del versículo 11. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No voy a enfocarme quizá en la forma negativa de la exhortación, pero sí en la forma positiva. La forma positiva de la exhortación del versículo 11 es, reprended las obras de las tinieblas. El versículo 8 nos recordaba que antes nosotros estábamos en las tinieblas, pero que ahora somos luz. Por tanto, anden como hijos de luz. Y una manera de conducirnos como hijos de luz es reprendiendo las tinieblas. Aquí hay 2 palabras que son complicadas, que debemos tener cuidado de cómo las interpretamos. Reprender y tinieblas. Tinieblas aquí significa todo el sistema de pecado de este mundo. Ya, usted ya lo sabía, pero se lo recuerdo. Tinieblas aquí significa todo el sistema pecaminoso de este mundo. Ahora, ¿qué significa reprender las tinieblas? Porque los hijos de luz, dice el versículo 11, debemos reprender, no participar de ellas, no participar de las obras de las tinieblas, pero sí reprenderlas. Ahora, ¿cómo el creyente puede reprender las obras de las tinieblas o las obras del pecado? ¿Cómo el creyente puede reprenderlas? Empecemos diciendo que reprender no significa proferir sentencias con nuestra boca contra el pecado. Decir una sentencia con nuestra boca contra el pecado, eso no está pensando. Nosotros somos muy propensos a decir, reprendo tal cosa, reprendo lo otro.
Pero Pablo no se está refiriendo a eso. No es esa la manera en que el creyente debe reprender las obras de las tinieblas. Pablo está pensando en algo más allá de lo que podamos decir con la boca, en reprender tal cosa o en reprender este pecado o en reprender lo otro. Pablo está pensando quizá que una conducta apegada al principio de Dios, una conducta apegada a la palabra de Dios, es una de las maneras más claras de reprender el pecado. Cuando nosotros obedecemos con nuestra vida el principio de la palabra del Señor, estamos reprendiendo el pecado. Aunque usted no lo diga con la boca, pero estamos reprendiendo el pecado. Cuando somos imitadores del carácter de nuestro Padre Celestial, también estamos reprendiendo el pecado porque estamos imitando las virtudes de nuestro Padre. Reprendemos el pecado. No hemos dicho ni una sola palabra, pero con nuestra conducta la luz brilla y es la luz quien disipa las tinieblas. ¿Se da cuenta? Cuando predicamos el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, también de esa forma podemos reprender las tinieblas del pecado. Porque el Evangelio es la luz del Señor. El Evangelio trae la claridad al pensamiento, a la mente del hombre. El Evangelio, entonces la predicación del Evangelio reprende las tinieblas. Pero ¿sabe también cuándo reprendemos las tinieblas? Cuando corregimos el pecado que está en nuestro corazón. A veces las tinieblas haya espacio en nuestro corazón. A veces el pecado haya lugar en nuestro corazón. Pero cuando corregimos el pecado de nuestro corazón, también reprendemos las tinieblas. Yo como líder de mi familia, de mi casa, usted, padre, madre, como líderes en su casa, cuando ustedes corrigen el pecado allí en el seno de su hogar, cuando corrigen el pecado en el seno de su casa, ustedes también están reprendiendo las tinieblas. ¿Se da cuenta? Nosotros los padres somos los responsables de propiciar un ambiente de luz en nuestra familia. El pecado no debe señorear nuestra casa para que las tinieblas no se apoderen de ella. Más bien debemos reprenderla con una conducta apegada a la palabra, con una conducta que imite el carácter santo de Dios, poniendo en práctica los principios del Evangelio y también corrigiendo con nuestra boca, con nuestro ejemplo, el pecado en nuestro corazón, en nuestra familia y, ¿por qué no, en nuestra iglesia? Claro que sí. Sabe que los pastores y los líderes en la iglesia tenemos el deber ante los ojos del Señor de corregir el pecado que surge en el seno de la iglesia. Y no es que nos guste meternos en la vida de las personas, pero tenemos el deber de ayudar a las personas a corregir su vida pecaminosa, a exhortarles, a animarles a dejar ese camino y quizá tomar medidas disciplinarias bíblicamente para la restauración de esa persona. Pero como hijos de luz, como hijos de la verdad, entonces el primer deber que tenemos, según la exhortación del versículo 11, es reprender las obras de las tinieblas. Mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, empecemos por nosotros. Si en nosotros hay tinieblas, si el pecado se ha asentado en nuestro corazón, tenemos que reprenderlo, tenemos que corregirlo. Si en nuestra familia las cosas no se están haciendo bien, no se están haciendo conforme a la palabra del Señor, hagamos el esfuerzo por poner las cosas en orden y reprender las tinieblas allí. Y los líderes vamos a hacerlo en nuestras iglesias. Nuestra iglesia debe reflejar también el carácter santo de su cabeza, que es Cristo. ¿Ya? Entonces, pasemos a la segunda exhortación que está en el versículo 15. Segunda exhortación, versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Les decía que la forma negativa de esta exhortación es: mirad cuidadosamente, mirad diligentemente que no andéis como necios. No andéis como necios. ¿Sabe que la vida de necedad ya no corresponde a estos hijos de luz? A estos hijos que se han encontrado con la verdad de Dios.
A estos hijos que se han encontrado con el camino, con C mayúscula, ya la necedad no va con nosotros. Y necedad aquí en el versículo 15, necedad puede aplicarse a muchas cosas, pero aquí en el capítulo 15, necedad tiene un contexto. Y el contexto de esta necedad del capítulo 15 está en los versículos 3 y 4. Una conducta necia es, mire que dice el versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Caminar en esos pecados, eso es andar como necio. Versículo 4 dice, ni se mencione, ni hablen con palabras deshonestas, ni con necedades, ni con truanerías, ni nada de esto que no conviene a ustedes como santos, como hijos de Dios. Entonces, una conducta en el pecado es una conducta necia. Y Pablo está diciéndonos a nosotros como hijos de luz, miren con cuidado que no anden como necios, que no anden. ¿Sabe por qué esta es una conducta necia? ¿Sabe por qué andar en estos pecados y en cualquier pecado es una conducta necia? Es una conducta necia porque no va a hacer bien a la vida de nosotros. Esa conducta no va a hacer bien a ninguno de nosotros. Al contrario, va a hacernos daño, va a hacernos mal. Por eso es una conducta necia. Una conducta necia, entonces, es el caminar de alguien por un camino que tiene un mal final, pero a pesar de que sabe que tiene un mal final, sigue por ese camino. Eso es ser necio. Equivocarse una vez, dijo alguien, es de seres humanos, pero equivocarse una y otra vez es un asunto de necios. ¿Entiende? Entonces, la idea es esa. El caminar de un necio es el caminar por un camino que tiene un fin de perdición. Pero esa persona, a pesar de que ese camino tiene un fin de perdición, sigue caminando por él. Y Pablo dice, vigilen, evalúen, estén cuidando permanentemente su vida, de tal manera que nunca estén caminando por el camino de los necios. Hermanos, esto que el apóstol Pablo está diciendo es muy importante, porque otra tendencia nuestra es a olvidarnos de nuestra propia vida. Y nuestra tendencia es más dada a revisar la vida de otros. Y somos expertos en hacer evaluaciones de la vida de otras personas. Y sacar conclusiones y hacer juicios sobre la vida de otra persona. Pero mire, aquí Pablo está diciendo, mirad con diligencia cómo andéis. ¿Quién? No el otro, sino nosotros. ¿Cómo andéis? No como necios. Esa es la forma negativa. Pero ahora miremos la forma positiva. No como necios, sino como sabios. A los hijos de luz entonces nos corresponde andar como sabios. ¿Qué significa andar como sabios? En el contexto del versículo 5. ¿Sabe usted que sabio? ¿Recuerdan lo que decía el versículo 1 del capítulo 15? Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Alguien que imita a Dios es alguien que anda en el camino de los sabios. El versículo 2 del capítulo 15, del capítulo 5 decía, el versículo 2 del capítulo 5 decía, y andad en amor como también Cristo os amó. Entonces, alguien que anda en el camino de los sabios también anda en el amor. Ese es el contexto del andar en sabiduría aquí en estos versículos. También es sabio el que conoce el camino que tiene un fin glorioso y persevera en él. Necio es el que sabe que el final de su camino tiene una pérdida y sigue en ese camino. Sabio es el que sabe que el final de su camino es glorioso y persevera en ese camino. Sabio también es el que vive de acuerdo a la nueva identidad que ha adquirido en Cristo. Sabio es el que decide luchar firmemente contra los vestigios o residuos del viejo hombre que han quedado en él. Sabio. Entonces, la segunda exhortación que se nos da a nosotros como hijos de luz o como hijos de la verdad es andad sabiamente. Repasando, la primera exhortación es
reprendan las obras infructuosas de las tinieblas. Y ya vimos cómo hacerlo. La segunda exhortación es: anden como sabios. Y ya vimos cómo podemos andar como sabios. La tercera exhortación, versículo 17, dice: por tanto, mire el versículo 17, por tanto, no seáis insensatos. Está haciendo eco, este versículo 17 está haciendo eco todavía del versículo 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Y el versículo 17 dice: por tanto, no seáis insensatos. Necio e insensato son palabras bastante sinónimas, con el significado casi igual. Entonces dice: por tanto, no seáis insensatos. ¿A quién le está hablando Pablo? A los hijos de luz, a los que hemos encontrado la verdad de Jesucristo. No seáis insensatos. La forma positiva, que es ahí donde quiero que nos detengamos. Sino entendidos, mire cómo debemos ser los hijos de luz, entendidos en cuál sea la buena voluntad del Señor. Qué lindo esto, hermanos. Entendidos, los hijos de luz, los hijos de la verdad, los hijos de Dios, debemos ser personas entendidas, conocedoras, esforzadas en conocer y hacer la voluntad del Señor. Quiero leerle algo corto que escribió un teólogo y pastor alemán, quien muriera en las circunstancias de la Segunda Guerra Mundial. Este teólogo se llamó Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, hay tantos libros maravillosos que este hombre escribió. Y en uno de esos, él escribió esto: ser cristiano, dice él, ser cristiano no se trata solamente de evitar cuidadosamente el pecado, sino que también se trata de hacer valiente y activamente la voluntad de Dios. Se lo leo una vez más, para que quede claridad de este pensamiento, que es una verdad bíblica. Ser cristiano no se trata de evitar cuidadosamente el pecado solamente, sino que se trata de hacer valiente y activamente la voluntad del Señor. Ahora, ¿por qué este pensamiento de Dietrich Bonhoeffer es importante? Es importante porque es posible que haya creyentes que están evitando pecar contra Dios porque le tienen miedo a las consecuencias del pecado. Y eso es correcto, eso está bien. Debemos temerle al castigo de Dios, porque el pecado en el ser humano acarrea el castigo de Dios. Y es correcto. Dios pide que tengamos miedo de las consecuencias del pecado. Pero quiero decirle que Dios no está tan interesado que nosotros tengamos una relación solamente de miedo con Él. Lo que significaría que nosotros estaríamos allí con Dios por miedo. Y nadie quiere que alguien esté con Él por miedo. Miedo a que si me voy a sufrir las consecuencias. Miedo a que si peco me va a castigar. Eso es verdad. Y Dios quiere que tengamos miedo a las consecuencias del pecado. Pero también Dios quiere que estemos con Él y en Él por amor. Por amor. Y por eso el Señor quiere que conozcamos, que seamos entendidos en cuál es su voluntad y en hacer su voluntad. ¿Se da cuenta de la diferencia? Estar con Dios por miedo al pecado es como estar a la fuerza con Dios. Pero estar con Dios por amor a Dios, eso es estar allí voluntariamente. Y cuando algo se hace voluntariamente, se disfruta, se encuentra plenitud, se encuentra dicha en ello. Y no hay cosa más hermosa para Dios ver, por un lado, que huimos del pecado, pero por el otro lado, que nos esforzamos en hacer su voluntad. Entonces, el hacer la voluntad del Señor, no es una opción para unos pocos, ni es un camino para unos pocos creyentes. El hacer la voluntad del Señor no es una alternativa para un grupo de creyentes. El hacer la voluntad de Dios
es un deber que tenemos como hijos, porque no olvide, la nueva posición que tenemos en Cristo es la posición de hijos. Hijos con todos los privilegios, pero también hijos con todas las responsabilidades. Y una de esas responsabilidades que tenemos como hijos es hacer la voluntad del Señor. Por eso quiero leerle nuevamente la exhortación del versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Apreciado hermano y hermana, a estas alturas, usted y yo debemos conocer cuál es la voluntad del Señor para con nosotros. La conocemos aquí, la conocemos en la Biblia, la conocemos en este libro sagrado. Este libro sagrado es la palabra, es Dios quien se reveló a sí mismo a los hombres, y aquí está el registro escrito de ello. Aquí conocemos la voluntad del Señor. Entonces, a estas alturas, usted y yo debemos conocer la voluntad del Señor. Pero no solamente eso. A estas alturas, usted y yo debemos estar haciendo la voluntad del Señor. Como hijos de luz, como hijos de la verdad, nos corresponde estar haciendo la voluntad del Señor. Antes no teníamos un Señor, así que hacíamos la voluntad nuestra, ¿verdad? Lo que queríamos, lo hacíamos. Éramos nuestro propio dueño, porque no teníamos un Señor. Ahora usted y yo tenemos un Señor, y el deber que tenemos es hacer la voluntad de ese Señor. Sean entendidos. Debemos ser personas entendidas en cuál es la voluntad del Señor, la buena voluntad del Señor, y debemos hacerla también. ¿Se ha preguntado si todo lo que está haciendo en su vida actualmente está enmarcado en la voluntad del Señor? ¿Se ha preguntado eso? Las decisiones que ha estado tomando últimamente, las acciones que ha estado siguiendo últimamente, ¿están todas ellas enmarcadas en la voluntad del Señor? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que a muchos nos cuestiona. Es una pregunta que a muchos nos incomoda, porque posiblemente, a pesar de tener esa nueva identidad de hijos de Dios, seamos hijos que estamos haciendo nuestra voluntad. Tengo miedo de ser un hijo testarudo. Tengo miedo de ser un hijo desobediente. Tengo miedo de ser un hijo que no se somete a las reglas de la casa. Tengo miedo de ser un hijo que está haciendo lo que quiere. Y le pido al Señor que me ayude a ser entendido en su voluntad. Porque la palabra del Señor me enseña y le enseña a usted que ahora en nuestra nueva identidad como hijos, solo tenemos la opción de hacer la voluntad del Señor. Hermanos, y en el hacer la voluntad del Señor está nuestra felicidad. En hacer la voluntad del Señor está nuestra dicha. Hay tantas promesas de bienaventuranza para los que hacemos la voluntad del Señor. Mire, la bondad del Señor no necesariamente es para aquellas personas que cumplen rigurosamente con una religión. La bondad del Señor no necesariamente es con las personas que dan cierta cantidad de dinero creyendo que obligan a Dios a tratarles con bondad. Si usted quiere ser una persona próspera, si usted quiere ser una persona bienaventurada, si quiere gozar de la paz, del cuidado, del mentoreo de Dios con su vida, esfuércese en ser un hijo que hace la voluntad del Señor. ¿Entiende? En hacer la voluntad del Señor, ahí está todo. Entonces, haciendo un repaso, solo nos falta la última exhortación, y hemos visto 3, y para hacer un repaso entonces, los que andamos en luz, los que andamos en la verdad, entonces, primero, debemos reprender las obras de las tinieblas. Segundo, debemos conducirnos como sabios. Tercero, debemos andar en la voluntad del Señor. Y cuarto, debemos pedir y buscar de Dios la llenura del Espíritu Santo. Observemos que dice el versículo 18 entonces:
Esta es la tercera, la cuarta y la última exhortación que vamos a estudiar. Versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino. Mire qué tema tan interesante el que introduce Pablo aquí. ¿De dónde? ¿Cómo hizo esa transición Pablo para pasar de aquel tema al tema del vino? Se pregunta uno. Realmente Pablo no ha cambiado de tema. Sigue en el mismo hilo de pensamiento, sigue en el mismo tema. Dice, por tanto, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Observaron la parte negativa, la forma negativa de la exhortación? Ahora observe la forma positiva. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Para que se den cuenta que Pablo no ha cambiado de tema, voy a decirles esto. El tema del vino aquí, Pablo no está pensando en enseñarnos el uso del vino. No ese es el propósito de Pablo. Aunque hay un principio a todo color allí. Y el principio es que el abuso del vino trae desastres a la vida. No os embriaguéis con vino porque en ello hay disolución. El vino trae pérdidas. Ese es un principio. Pero Pablo no quiere enseñar de los riesgos del vino. Pablo quiere usar el tema del vino para ilustrarlo con el tema del pecado. Usted sabe que el vino y el pecado tienen algo en común. El vino y el pecado tienen algo en común. ¿Sabe qué es lo que tienen en común? Que cuando uno de estos dos entra al corazón del hombre, embriaga. El vino, cuando entra allí al estómago de las personas, embriaga. Y la persona pierde el control de sí mismo. Y ese control viene a tomarlo el vino. Y convierte al hombre en una criatura degradada. El pecado hace lo mismo. Cuando el pecado entra al corazón del hombre, embriaga, significa roba el control que el hombre pueda tener de sí mismo. Y ese control que el hombre pierde, lo toma el pecado. Entonces, Pablo está hablando aquí del vino con fines ilustrativos, aunque, repito, hay un principio allí que no es negociable. Hay un principio. El vino acarrea pérdidas y desgracias al ser humano, a las familias, a la sociedad. Pero Pablo lo usa para ilustrar. Lo que el vino hace en el ser humano es exactamente lo que hace el pecado: dominarlo y arruinarlo, destruirlo. Y el pecado no solamente destruye la vida del pecador, también destruye la vida de las familias, de las personas que están alrededor del pecador. En consecuencia, Pablo dice entonces, tengan cuidado de no abrir su corazón para que el pecado entre y llene y les embriague y les dañe. Más bien, dice Pablo, más bien, porque Pablo entiende que el corazón del hombre siempre va a estar lleno de algo. El corazón del hombre siempre va a estar lleno de algo, o puede estar lleno del pecado, de la embriaguez del pecado, o puede estar lleno, dice Pablo, del Espíritu Santo. Que por cierto, en nuestra nueva identidad como hijos de Dios, como hijos de luz, como hijos de la verdad, lo que nos conviene es un corazón, una vida llena del Espíritu Santo. Le leo completito el versículo 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Así como el pecado llena el corazón del hombre para destrucción, el Espíritu Santo llena el corazón del hombre para edificación. ¿Se dio cuenta? Lo llena. La pregunta es, ¿de qué quiere estar lleno usted? Mi deseo es que usted esté llena del Espíritu Santo. Mi deseo es estar yo lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues tener al Espíritu Santo controlando mi vida, poniendo la pauta que mi vida debe seguir. Al Espíritu Santo dirigiendo mi camino a cada momento. Al Espíritu Santo controlando mis pensamientos. Al Espíritu Santo controlando mi boca. Pero no solamente controlando mi boca, sino transformando mi corazón.
El Espíritu Santo dándome dominio propio en el momento de la tentación, en el momento de la ira, en el momento cuando soy tentado, dominio propio. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo poniéndome paz en momentos de crisis como hoy, eso es llenura del Espíritu Santo. Al Espíritu Santo ayudándome a dar respuestas sabias, piadosas ante la agresión de alguien, eso hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ayudándome y guiándome a relacionarme con mi esposa en palabras amables, en palabras respetuosas, en palabras amorosas. Eso hace el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo ayudándome a relacionarme con mis hijos en el marco del respeto, del amor, de la sinceridad, de la vida ejemplar. Eso hace el Espíritu Santo. Hermanos, y en el contexto del capítulo 5 de Efesios, alguien lleno del Espíritu Santo, según Efesios 5:1, es aquel que es imitador de Dios. Esa es una persona que está llenándose del Espíritu Santo. Según Efesios 5:2, una persona que está llenándose del Espíritu Santo es la persona que anda en el amor, en ese amor igual al que Cristo, con el que Cristo nos amó. Según el versículo 3 de Efesios 5, andar lleno del Espíritu Santo es vivir como conviene a santos. Según Efesios 5:4, estar lleno del Espíritu Santo es hablar, en vez de hablar con palabras deshonestas, hablar con palabras de acciones de gracias. Según Efesios 5:8, estar lleno del Espíritu Santo es andar como hijos de luz. Según Efesios 5:11, andar lleno del Espíritu Santo es reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Según Efesios 5:15, andar lleno del Espíritu Santo es conducirnos como sabios. Y según Efesios 5:17, andar lleno del Espíritu Santo es entender y hacer la voluntad del Señor. Mis apreciados hermanos, esta mañana hemos hablado de 4 características que deben determinar la conducta de los hombres y mujeres que hemos empezado nuestra vida en Cristo. Usted y yo, si estamos en Cristo, tenemos una nueva vida. Por ende, somos miembros de una nueva familia, y esa nueva familia es la familia de Dios. Y en esa nueva familia tenemos privilegios, pero en esa nueva familia tenemos responsabilidades. Y esta mañana hemos hablado de 4 responsabilidades que tenemos los miembros de esa familia, los hijos de Dios, los hijos de luz, los hijos de la verdad. 4 responsabilidades. La primera responsabilidad de ellas es reprender las obras infructuosas de las tinieblas. La segunda responsabilidad, caminar en el camino de la sabiduría. Tercera responsabilidad, conocer y hacer la voluntad del Señor. Y cuarta responsabilidad es procurar y pedir de Dios la llenura del Espíritu Santo. Nuestros días, sus días y los míos van a ser muy diferentes si andamos llenos del Espíritu Santo. Su papel en la familia, usted lo va a cumplir de una manera extraordinaria cuando el Espíritu Santo llena su vida. Sus relaciones interpersonales van a ser un éxito si usted es una persona llena del Espíritu Santo. El trabajo que usted hace para su empresa o como empleado de aquella empresa o del gobierno va a ser un trabajo ejemplar, va a ser un trabajo destacado si usted procura y pide de Dios la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice si esta mañana terminamos nuestro tiempo pidiendo al Señor que cada día nos llene del Espíritu Santo? Y leamos la palabra. Leamos la palabra, leamos la Biblia. La Biblia nos ayuda a conocer al Señor. La Biblia nos ayuda a conocer la voluntad del Señor. La Biblia nos exhorta a hacer la voluntad del Señor. Y cuando eso pasa, entonces el Espíritu Santo llena nuestra vida de Él. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo,
cuánto agradecimiento hay en nuestro corazón por la nueva identidad que tú nos has dado por medio de Cristo. Esa identidad de hijos. Muchas gracias, Señor. Hemos conocido nuestros privilegios como hijos tuyos, pero hoy hemos conocido también nuestras responsabilidades. Practicarlas no es tan fácil, así como he hablado de ellas esta mañana. Pero con tus fuerzas, con tu ayuda, con tu auxilio, nosotros podemos vivir en esa nueva conducta, en esa nueva vida, conforme a tu voluntad. Y queremos pedirte perdón, Señor, porque hemos vivido conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Hemos actuado conforme a la carne. Y por eso fracasamos en muchas cosas que emprendemos. Pero queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a conducirnos cada día con ese vaso interior lleno del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo guíe nuestra vida por la verdad de la palabra del Señor y conforme a la palabra del Señor. Muchas gracias, Señor. Quiero agradecer nuevamente por mis hermanos de la iglesia Jesús el Buen Pastor y quizá otros hermanos que han estado acompañándonos esta mañana en la reflexión en tu palabra. Para que esta palabra, Señor, no quede en su corazón simplemente como una teoría, sino como una palabra dinámica, una palabra poderosa, una palabra que incomoda, una palabra que desafía y que nos mueve a tomar decisiones, Señor, en nuestra vida. Que su palabra nos haga mejores hombres, que su palabra convierta a mejores mujeres, mejores hijos, mejores esposas, mejores esposas. Ayúdanos, Señor, para que con esa vida llena del Espíritu Santo podamos permanentemente reprender las obras infructuosas de las tinieblas. Gracias, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, cuánta alegría siento en mi corazón el haber tenido la bendición de compartir la palabra del Señor con ustedes. Ustedes saben que esto me gusta. Lo hago porque me gusta, no lo hago solamente porque es mi responsabilidad. Y si a una o a dos personas de ustedes esta palabra ha hablado, habrá valido la pena. Habrá valido la pena compartirlo con ustedes. Pero yo no quiero que solo con una persona pase esto. Yo no quiero mi deseo no es que solo a una persona haya afectado esta palabra, sino a cada uno de ustedes. Pero depende de ustedes. Ustedes deciden tener un corazón receptivo a la palabra del Señor o deciden tener un corazón cerrado. Lo que nos conviene y lo que el Señor quiere que pase con nosotros es un corazón abierto, un corazón susceptible, un corazón frágil, un corazón tierno ante la palabra del Señor. Que el Señor entonces tome esa palabra y siga ayudándonos. Que tengan un feliz domingo y siempre miremos la vida a través de las promesas que Dios nos ha hecho, a través de la esperanza que Dios nos ha dado. Estamos viviendo momentos difíciles, hermanos, pero si miramos cada día de nuestra vida a la luz de las promesas de Dios, entonces vamos a tener fuerza para seguir adelante. Un fuerte abrazo, un saludo cordial, sincero. Hermanos, les amamos en el Señor. Oramos por sus vidas. Cuídense y hasta pronto.